Hola, bienvenidos. El año 1973, ya sabemos que estuvo muy sacudido en el Uruguay, terminó con la caída de las instituciones y con el golpe de Estado. El año 73, entre las informaciones internacionales que dejó colar una que sacudió al mundo. Un médico de Holanda estaba siendo enjuiciado por asistir a ayudar a morir a su madre. Fue tal el sacudón que un profesor licial en Rocha, donde yo nací, donde hice toda la educación secundaria, participó de un programa televisivo, pero tenía que llevar a un alumno. Por una de esas cuestiones, el doctor Roberto Rodríguez Pioli, que nos estaba dando la materia en aquel momento, los más veteranos se acordarán, educación moral, cívica y democrática, me eligió a mí. Y ahí fui a Canal 7, hoy Canal 9, Telerocha, con Jorge Megovique, un entrañable amigo de mi padre, conductor, periodista, muy reconocido en aquellos años en el departamento de Rocha. El tema era eutanasia. 1973, en una ciudad perdida del interior del país, en un programa que seguramente tenía muchos televidentes porque los canales de Montevideo apenas llegaban, había que tener una antena muy alta. Eso delata mi edad, ¿no? Eso delata mi edad, porque eso hace 49 años, prácticamente 49 años de mi debut televisivo en un programa periodístico. Las cosas de la vida hacen que uno esté hoy acá. Y yo le decía a Ope Pasquet, el comienzo tiene que ver con alguien que el diputado Ope Pasquet, uno de nuestros invitados, conoció muy bien, el doctor Roberto Rodríguez Pioli. En algún momento fue subsecretario de Relaciones Exteriores, era abogado, escribano, doctor en Relaciones Internacionales. Fue subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca. Quería recordarlo hoy y también a ese programa porque la verdad se nos cayeron los años encima. A mí, a ustedes no. Gracias, Ope Pasquet, por estar hoy acá. Agradecido soy yo. Ope Pasquet es abogado, fue también senador del Partido Colorado, subsecretario de Relaciones Exteriores entre el 98 y el 90, y hablando de dictadura fue aquella renovación de jóvenes del Partido Colorado, en ese caso, que surgió a la salida democrática en aquel 1984 y 1985. Vamos a recibir también a Silvana Pérez Bonavita, es diputada de Cabildo Abierto, electa en el 2019, está allí en ese cargo desde el 2020, integra además el Parlamento Latinoamericano. Gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Nos va a acompañar también el contador Iván Posada. Me quedé mirando acá porque me ponen legislador desde el 2005, una figura identificada desde siempre con el Partido Independiente. Desde Gracias. 1995. Por eso me quedé pensando acá, me quedé desde 1995. Claro. Por eso me quedé ahí trancado. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Y nos va a acompañar el diputado del Partido Nacional, Rodrigo Goñi. Rodrigo, muchísimas gracias por estar acá. Nos llevas un tiempito de reflexión, nos ganás en profundidad y en estudio del tema unos cuantos añitos. El privilegio de los años, decía el doctor César L. Gallardo, el padre de Juancito Gallardo, siempre decía eso cuando le decían, el privilegio de los años, decía. Alguna vez lo dijo al aire también. En fin, demasiados, quisiera menos, pero bueno, menos con esta experiencia. Le quiero decir dos cosas antes de un avance, así avanzamos con ustedes. Ha sido invitado a este programa la médica Cristina Lustenberg, diputada, Luis Galo, médico, y también la profesora Ana Olivera. 3 legisladores del Frente Amplio que por distintas razones no pudieron estar. No va a faltar oportunidad. No pudieron estar hoy, no va a faltar oportunidad, y por eso se da esta increíble mesa de debate de la coalición. Vamos a ver si algún día logro 4 legisladores del Frente Amplio con posiciones antagónicas, diciéndolo públicamente. Avance de lo que ha preparado Bruno Barreto con la edición de Nacho Mastandrea. Arranca de la libre voluntad de la persona que pide que se ponga fin a su vida. ¿Por qué? Porque está cursando la etapa terminal de una enfermedad incurable e irreversible. Una iniciativa que atenta contra la vida, sobre todo las más vulnerables, va a empujar a la muerte a los que se sienten solos, a los que son dependientes, a los que se sienten una carga para la sociedad, a los que no tienen los cuidados ante una enfermedad con mucho sufrimiento. Garantiza las máximas condiciones tanto para los pacientes como para el equipo de salud, porque tiene como objeto esto regular
y garantizar el derecho de las personas a transcurrir dignamente el proceso de morir. Yo le diría que con seguridad no vamos a acompañar ese proyecto. En un país donde hay una altísima tasa de suicidios, que tiene graves problemas de orden demográfico, etcétera, no es conveniente aprobar una ley de esta naturaleza. El sindicato, en tanto una organización que nuclea gente que está a favor y en contra, no ha tomado una decisión en cuanto a si apoyar o estar en contra. Desde el punto de vista personal estoy a favor. Yo creo que la eutanasia es un tema de derechos humanos, del derecho de la persona a poder decidir, siempre que haya un marco de garantías para que esa persona elija libre e independientemente en una situación de una enfermedad terminal o en una situación de un sufrimiento insoportable. La Iglesia sostiene la defensa de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural. Primero vamos a ver la discusión, vamos a ver qué alcanza y después vamos a ver cuál es la posición del Poder Ejecutivo cuando me estás hablando de seguramente de vetar o no vetar la ley. Veremos a ver de qué se trata. Conceptualmente, creo que todos somos defensores de la vida. Bueno, voy a comenzar con quien ha puesto primero esto arriba de la mesa desde hace ya muchos meses, el diputado Ope Pasquet. En este primer bloque vamos a tener 1 o 2 minutos para cada uno, para que me digan, y arranco por Pasquet, cuáles son las razones por las que hay que habilitar la legalidad de la eutanasia. En primer lugar, por razones de carácter humanitario, porque se trata de contemplar la situación de personas que están sufriendo de manera que a ellas les resulta insoportable como consecuencia de una enfermedad que es incurable e irreversible. Personas que no tienen una salida que les pueda ofrecer la medicina, que están esperando que pasen los días hasta morirse y que justamente como están sufriendo dicen: quiero anticipar la muerte, no quiero este tránsito doloroso, muchas veces humillante también, quiero terminar con esto antes. Quien tiene que tomar la decisión en nuestro proyecto es la persona. Esto se basa en la libertad de la persona. Tiene que ser un adulto en su sano juicio, es decir, psíquicamente apto, que quiera poner fin a su vida para dejar de sufrir y así lo exprese de manera reiterada y fehaciente. Esto no se le impone a nadie, el proyecto no impone ninguna obligatoriedad, se funda en la libre libertad, en la libre voluntad de la persona y respeta también la libre voluntad del médico llamado a intervenir, que puede oponer la objeción de conciencia y decir: yo no voy a actuar. Voy a ir con la diputada, es una primera introducción. Adelante. Bueno, justamente desde Cabildo Abierto hemos mantenido nuestra posición. De hecho, ayer en la última mesa política rectificamos nuevamente nuestra posición contraria a la eutanasia. Si bien fue una decisión libre de cada legislador, todos coincidimos en los mismos aspectos. En primer lugar, lo encontramos inoportuno totalmente de estar estudiando este proyecto en este momento. Principalmente porque en el Senado estamos aguardando que se apruebe la ley de cuidados paliativos, que garantizaría esa asistencia universal en todo el territorio uruguayo. ¿Eso qué generaría? Que si esta ley de eutanasia se estudia luego y se quiere implementar porque tiene los votos para hacerlo, la persona puede ser realmente libre de optar por tener cuidados paliativos o esta decisión que para nosotros es totalmente inoportuna. Iván Posada. Bueno, lo primero que quiero decir es que en realidad a nivel del Partido Independiente este tema se consideró como un tema de libertad de conciencia y consecuentemente mis opiniones en realidad reflejan lo que yo pienso, pero no la opinión de mi partido, que entendió que debía de determinar la libertad de acción respecto a un tema que afecta a la conciencia de cada uno. Desde ese punto de vista, nosotros consideramos que esta es una ley que avanza en materia de derechos. Un derecho que no está consagrado en nuestro ordenamiento legal y que desde este punto de vista se da un paso realmente trascendente. Amparado en un aspecto que para mí es fundamental y es parte de la política, que tiene que ver con la libertad de las personas. Yo diría desde los trabajos de John Stuart Mill sobre la libertad, claramente se identifica que estos aspectos son inherentes a las decisiones de las personas y como tal nos parece importante que haya un marco legal. Diputado Goñi.
Para nosotros es un proyecto profundamente injusto, y profundamente injusto con los más vulnerables. ¿Quiénes son los más vulnerables? Los que están enfermos, los que están solos, los que están sufriendo, los que no acceden a los recursos sanitarios para aliviar su dolor. Bueno, para todos ellos se les abre una puerta que, más que una puerta que se abre, es un empujón para que pasen hacia la puerta que los lleva a la muerte. Y cuando alguien muere, excepto los que creen en otras vidas, todos los demás derechos, la libertad, pero todos los demás derechos caen. Todos los derechos presuponen la vida, así que mal se puede pretender que esta sea una ley que avanza en derechos cuando es en los hechos un antiderecho, porque te quedas sin todos los demás. Y nosotros entendemos que es absolutamente regresiva. ¿Por qué? Y porque hasta ahora el derecho a la vida, y se ha hecho muy bien, es irrenunciable. Y el derecho a la vida es irrenunciable porque es el principal valor sin el cual todos los demás no pueden existir. Por eso entendemos que es profundamente injusta, inhumana, regresiva y un retroceso social que creemos que no debe darse. Bien, vamos a hacer la primera pausa. Empujón a la muerte, dice. Y usted decía recién, Pasquet, que esto debe ser aceptado por la persona. Hoy yo me encuentro con decenas de casos, me ha pasado con familiares, en el que está inconsciente, como que le van aumentando la dosis de morfina, por ejemplo, y se lo llevan puesto. ¿O no pasa esto? Ya venimos, ya venimos. Es difícil ordenar, pero el programa nos tomó, no por sorpresa, pero nos tomó con la novedad de que se unificaron dos proyectos, el del Partido Colorado, o el de Ope Pasquet, y el del Frente Amplio. ¿Se puede decir del Partido Colorado? No, de algunos legisladores colorados. Ahí está, de algunos legisladores colorados y de algunos legisladores del Frente Amplio. Voy a comenzar este bloque con Rodrigo Boñi, que expresó su molestia, creo que lo leía en La Diaria ayer, o antes de ayer, lamentando que ni le hablaron de esto, que se enteró por la prensa. En primer lugar, sobre el proyecto en sí, creemos que recoge lo peor de los proyectos que independientemente ya existían. El proyecto unificado. El proyecto unificado es mucho peor que cada uno de los dos considerados. Primero porque se amplía, abarca a una enorme cantidad de uruguayos a los cuales se los categoriza como eutanasiables, es decir, con vidas a la cual pueden renunciar, y si pueden renunciar es porque su vida ya no tiene ese valor absoluto que hasta ahora el Uruguay tiene y esperamos que lo mantenga. La Suprema Corte ha dicho más de una vez que todos los derechos se pueden limitar menos el derecho a la vida, y a partir de ahora hay un amplio abanico. Todos los enfermos crónicos, son decenas de miles de uruguayos que ingresan en esta categoría de eutanasiables por los que pueden renunciar al derecho a la vida en condiciones que yo terminaba el bloque anterior diciendo que los empuja. ¿Por qué? Porque una persona que está enferma, sufriendo, vulnerable, que muchas veces está sola, lo que tenemos que hacer siempre, y lo que ha hecho la sociedad uruguaya solidaria, es cuidarla, atenderla, aliviarle el dolor. Cuando tú le abrís la puerta de que pida la muerte, y mucho más aún, sin permitirle, sin garantizarle el acceso al alivio, porque hoy la mitad de los uruguayos, más de la mitad en el norte, y los niños, mucho más de la mitad de los uruguayos, no va a tener la posibilidad de alivio al dolor, al sufrimiento y la atención de su enfermedad. Y sí se le va a decir, y se le va a ofrecer la muerte, porque la ley ofrece la muerte. Entendemos que realmente es muy injusta, y este proyecto abarca mucho y además incorpora elementos que para mí son mucho más graves de los que tenían los otros proyectos. Por ejemplo, que un tercero pueda ser mandatado por el médico, ordenado por el médico para dar muerte a una persona. Sí, me quedaron muchas cosas picando ahí, pero supongo que a ellos también, ¿no? Usted dice que en el norte no, después me aclara qué es eso, porque que en el norte no y en el sur sí, y que cuando entra le van a decir, mire que si quiere morirse lo matamos, ¿eh? A mí me sonó medio así, mirando desde el living de casa. Iván.
Bueno, yo creo que las expresiones de Rodrigo parten de un abordaje del tema, desde mi punto de vista, absolutamente erróneo. En primer lugar, porque acá no se está imponiendo, no hay personas eutanasiables. Lo que hay es, en todo caso, la posibilidad de que una persona, entre determinadas circunstancias y requisitos que están expresamente establecidos en la ley, tiene que ser mayor de edad, tiene que estar psíquicamente apto, tiene que tener un proceso de una enfermedad crónica que sea irreversible, que además genere un sufrimiento. Es decir, hay una serie de condiciones que son las que de alguna manera habilitan a solicitar una decisión que es absolutamente intransferible, es bien personal, solo lo puede hacer la persona, no puede otra persona en nombre de ella solicitarlo. Y este es un aspecto que en todo caso, más otros aspectos que están establecidos en el proyecto, le dan a este proyecto de ley un marco garantista que me parece que es el cambio que se da con respecto a los proyectos anteriores. Me parece profundamente garantista y esto es un aspecto realmente que en nuestro caso nos llevó a acompañar el proyecto. Silvana. Bueno, considero que el articulado deja un abanico de situaciones que podrían ser incluidas en la interpretación de la ley que realmente asusta. Coincido con Rodrigo. ¿Va a poner algunos ejemplos? Es un retroceso a pasos agigantados. Sí, en realidad la forma de redacción de la ley, y he escuchado muchas veces que se trata de ciertas zonas grises, muchas veces por los propulsores de la misma ley, pero yo creo que cuando la vida está en juego no hay zonas grises que valgan. En realidad, además de esto, a nivel del trabajo de la Comisión de Salud, hemos presentado nuestra queja públicamente por la falta de escucha a delegaciones que son claves. En primer lugar, el Ministerio de Salud Pública. Son quienes van a tener que implementar esta ley en caso de ser aprobada. Yo creo que es de vital importancia escuchar a esas autoridades para ver la viabilidad de este proyecto. Por otro lado, algo que no quiero dejar de mencionar, estudiando el articulado que nos llegó ayer, el día de ayer, el proyecto de ley unificado desde la Comisión de Salud, en el artículo 3, donde se estipula que este procedimiento puede ser realizado por un médico o quien él ordene, ahí realmente es un tema que engloba muchas veces, vamos a considerar que a los enfermeros. Los enfermeros son personas que están subordinadas al médico, entonces la objeción de conciencia para los enfermeros también corre. ¿No ven perjudicada la fuente laboral por el hecho de justamente tener esa posición de poder? Entonces es muy delicado el asunto y también enfermería es un área que sin dudas vamos a tener que escuchar. Ope. Digo, no es que hay personas eutanasiables, todo esto parte de la voluntad de quien pide la eutanasia, de la libre voluntad de quien la pide. Es ella la que decide. Ni siquiera acepta la eutanasia, como lo dijo usted en algún momento, la que acepta. No acepta, porque aceptar implica recibir lo que otro propone. Acá la iniciativa tiene que venir de la persona, solicita la eutanasia. Lo que sí hay hoy, son personas condenadas a sufrir hasta la muerte. Personas condenadas a sufrir porque no tienen vía de salida y tienen que aguantarse sufriendo hasta el final, hasta que le llegue la muerte natural. Porque algunos consideran que tiene un valor ético superior morirse por un cáncer que morirse por la propia voluntad cuando ya el sufrimiento se ha hecho insoportable y no hay salida para esa persona. Nosotros defendemos la libertad frente al sufrimiento y nos parece que eso reconoce la plenitud de la dignidad humana porque reconoce un atributo sin el cual la dignidad no está, que es la libertad de la persona. Bien, vamos a cerrar con un minuto cada uno. Vuelvo a la ronda como estaba marcada en este bloque, Rodrigo. Bien, nosotros creo que ningún buen uruguayo quiere el sufrimiento. Para eso nosotros hemos promovido, y con la diputada Silvana Pérez nos hemos puesto al hombro, que todos los uruguayos puedan acceder al alivio. Hoy la ciencia médica ¿existe o no existe? No existe para más de la mitad, y tú me decías del norte. No, más de la mitad de los uruguayos que viven en el norte no acceden al alivio. Bueno, al norte del Río Negro, por decirlo, como dice el Ministerio de Salud Pública. No hay un hospital modelo como el de Tacuarembó, por ejemplo. Los cuidados paliativos no existen en la mayoría de los lugares y la mayoría de los uruguayos. Al norte del Río Negro es más grave aún. Entonces, si no damos el alivio, ¿qué es lo que una sociedad solidaria, humana, de humanidad hablamos? Es aliviar el dolor.
Y eso no está. No podemos nunca ofrecer la muerte porque de alguna forma no es libre una persona que sufre. Y hay muchas otras legislaciones en Uruguay, trata de personas, que el consentimiento en situaciones de extrema vulnerabilidad, como está una persona que está sufriendo una enfermedad de esta, no tiene esa posibilidad de elegir libremente. No es libre si no tiene opciones. Y hoy la mayoría de los uruguayos no tienen la opción al alivio. Iván. Bueno, en primer lugar, yo creo que no hay contraposición entre cuidados paliativos y eutanasia. Apoyado. Hay una notoria complementariedad. Y creo, digo, conociendo la realidad uruguaya, que seguramente el tema de los cuidados paliativos es el que va a estar mayormente presente en cada una de las situaciones extremas, porque es un poco acorde a la actitud de la gente respecto a estos problemas. Pero no todos pensamos igual. Y las leyes se hacen con la idea de cubrir a toda la posibilidad del ejercicio de la libertad de la persona. Las leyes no se hacen en función de un tamiz de creencias religiosas. Se hacen en función de una actitud de amparar todas las posibilidades que en definitiva puedan tener en el ejercicio de la libertad. La eutanasia está concebida de esa manera, como una posibilidad del ejercicio de la libertad, que reitero, lo ejerce la persona, nace en la voluntad de la persona, no impuesta, y tiene que cumplir una serie de pasos que a esta altura resulta fundamental para que en definitiva se habilite esa situación. Silvana. Me preocupa muchísimo la desinformación, principalmente porque hemos sido testigos de encuestas que le preguntan a la gente principalmente si prefiere sufrir o morir. No se incluye el alivio, como bien decía el diputado, que es algo muy importante. Y sobre todo la falta de conocimiento de ciertos términos médicos que la gente no tiene por qué conocer, pero me parecería que sería de orden estar preguntando sobre este tema con esa información, que es, por ejemplo, la diferencia entre eutanasia y sedación paliativa. La sedación paliativa existe, como mencionábamos hace un momento, existe, es legal y es una sedación que se le aplica a la persona cuando el dolor es más agudo para que la persona no sienta ese dolor. Pero bajo ningún concepto eso acorta o alarga la vida. La eutanasia mata, es así de simple, no hay otra forma para traducirlo. Y realmente es un poco ruin que estas encuestas a la población se hagan de esta manera, capaz que con el interés de modificar la opinión pública sobre un tema que tiene que ser con la mayor garantía y la mayor información. Bien. Es muy grave esto, ¿no? Así que las tres encuestadoras, equipos, Cifra y Factum procuran de manera ruin alterar el curso de la opinión pública. Me parece muy grave. Yo creo que si siempre que se habla de eutanasia no está esta información sobre la mesa, es muy importante informar a la población, si no, en ese sentido se desestima la opinión del ciudadano. No, me parece muy grave y rechazo eso. Yo creo que no es cuestión su de decir derecho, que diputado. las encuestas que son adversas a lo que nosotros queremos son ruines o están mal intencionadas. Yo no creo que sea nada de eso. Cuando carecen de información y de terminología para explicarle a la población, sí. ¿De dónde sacás vos que carecen de información o que la gente no sabe de lo que está hablando? Es lo que hemos hablado con muchas personas a las que se les ha encuestado y cuando le explicamos la diferencia entre ambos términos, realmente lo entienden. La gente sabe que, porque ha tenido familiares, amigos, ha llegado, que han experimentado sufrimientos brutales hasta morir. Y sabe también que cuando le hablan de sedación, dice, lo vamos a sedar, los que quieren pasen a despedirse. Saben que lo que viene es la muerte. Esto plantea en términos claros que todos entendemos de qué se trata y permite que la persona libremente, no el médico, no la familia, la persona diga, yo quiero terminar acá. Bien, vamos a hacer la segunda pausa. Hay muchos temas arriba de la mesa. El primero ya está casi respondido porque ustedes han tenido la gentileza de venir a debatir a pesar de integrar una coalición de gobierno, motivo por el cual este tema está por encima de una convicción política partidaria, o debería estar. Tenemos acá en la mesa quien redactó el proyecto que se aprobó finalmente del aborto, ¿no? Es decir, que había sido vetado por el expresidente Tabaré Vázquez. Y son esas cosas que uno se pregunta si no tendrían que ser llevadas, es así, a la votación popular. Pero bueno, quería agradecerles especialmente esto. Quiero decirles, porque alguien paga esta fiesta, que las mejores colecciones de este invierno 2022 están siempre en Men's Factory, allí en el amplio local de Francisco Acuña de Figueroa, 1753, esquina Avenida del Libertador. Lunes a viernes de 9:30 a 18 y los sábados,
que es un día que capaz que te podés dar una vuelta de 10 a 14. Están, si estuviera Puglia, le diría a los 3 diputados conminados a ir a Men's Factory. Ya venimos. Desde hace algún tiempo las encuestas de Factum se presentan a través de Óscar Botinelli, presidente de Factum, Eduardo Botinelli, director de Factum, aquí en BTV Noticias. La última encuesta con respecto a este tema decía muy de acuerdo con la eutanasia, 30%, de acuerdo 47%. Motivo por el cual Factum puso en un 77%, casi 8 de cada 10 de acuerdo con esto. Voy a arrancar este bloque con Iván Posada. ¿Cuánto pesa? Alguno de ustedes lo dijo por allí, no sé si fue usted mismo, la religión o la convicción religiosa en una decisión de este tipo, que llega al Parlamento, ¿no? Bueno, yo creo que en estos temas, lamentablemente yo creo que pesa mucho. Porque, digo, a ver, esto me parece en todo caso un dato de la realidad que por supuesto respetamos y entendemos, pero que en todo caso no compartimos. Porque entendemos que cuando legislamos, nosotros legislamos para el bien público y lo hacemos con un sentido de comprender a todos, a los que tienen determinadas creencias religiosas y a los que no las tienen. La ley busca amparar a todos. Si hacemos pasar las decisiones en materia de las leyes, particularmente las leyes que refieren a derechos, por el tamiz de las creencias religiosas, creo que llegamos a conclusiones equivocadas. Y eso es lo que me parece pasa, en este caso, cuando se aducen determinados fundamentos que tienen origen en función de la creencia de las personas, respetables, pero a nuestro juicio, que no deben ser consideradas cuando tratamos de legislar en estos aspectos. Diputada. Bueno, básicamente yo creo que esto hay que llevarlo a la persona, no es por una convicción religiosa. Nosotros, en nuestro caso, nos estamos amparando en información científica que desde la Sociedad de Cuidados Paliativos nos han brindado. Pero más allá de esto, hay que ponerse en el lugar de una persona que no accede a cuidados paliativos, que es su familia, su sostén, que es desde allí todo el apoyo que recibe, la carga, la culpa que puede conllevar esta situación y realmente ponerse a pensar, si está habilitada esta ley, ¿es la persona la que quiere ampararse en esta ley o es el entorno que la empuja a tomar esta decisión? Yo creo que eso es algo muy clave para poder hacerlo una discusión más en profundidad al respecto. Diputado. Pero entonces, ¿cuál es la idea? Que las familias son familias homicidas, son familias asesinas que están buscando el resquicio legal para empujar a la muerte a aquellos de sus miembros que están débiles o enfermos. Esa es la idea. Lo mismo con los médicos. Los médicos que son una banda de delincuentes, de asesinos que están esperando el resquicio legal para empujar a los enfermos a la muerte y ahorrarle gastos a las mutualistas. Así se piensa de los médicos y de las familias. Yo rechazo esa visión. Creo que tanto unos como otros quieren cuidar a sus enfermos, ampararlos, protegerlos, quererlos, ayudarlos en todo lo posible, pero hay momentos en que la propia persona que está sufriendo dice, yo no quiero más, déjenme ir, yo no quiero más. Y yo creo que eso tenemos que respetarlo, porque el derecho a la vida es eso, es un derecho, no es una obligación. Por eso nuestro ordenamiento jurídico reconoce desde siempre que cualquier persona puede rehusarse a recibir tratamiento médico. El tratamiento médico no es obligatorio. Si a una persona le dicen, usted está enfermo de tal cosa, si se trata, quizás se pueda salvar. Si no se trata, no. La persona puede irse para su casa y rechazar el tratamiento, y eso está absolutamente admitido por las leyes y por la práctica médica. Entonces, admitimos que la persona pueda disponer de su propia vida rehusando el tratamiento. Con esa lógica, con esa manera de ver las cosas respetuosa de la libertad, es que presentamos este proyecto de ley. Tu pregunta, Miguel. Mi creencia, la creencia que fundamenta mi postura es el valor de la vida, que puede tener fundamento religioso,
pero tiene fundamento de la humanidad, de la civilización occidental, que todos los que estamos acá provenimos y hemos nacido en ella, que por suerte y gracias a que tuvimos grandes hombres y mujeres, entre otros a los que en el 1948 hicieron la Declaratoria de Derechos Humanos, y el primer derecho humano sobre el que se pueden fundamentar todos los demás es el derecho a la vida. Por eso la Declaratoria de Derechos Humanos en su preámbulo habla de la igual dignidad. La gente a veces no entiende qué significa igual dignidad. Igual dignidad significa igual valor. Y el valor de la vida es el que estamos defendiendo, no sufriente. No, de ninguna manera, al revés, porque defendemos el valor de la vida, queremos que esa vida pueda ser vivida de la mejor manera. Ahora sí, y en esto tenemos quizás la principal discrepancia con Ope y con Iván. La vida vale igual siempre, siempre, porque esté enfermo o esté una enfermedad crónica o esté en el final de su vida, esa vida no vale menos y hay que cuidarla siempre. Y para eso la Constitución y las leyes y el orden jurídico siempre ha protegido al más vulnerable, incluso no tomando un consentimiento que muchas veces, muchísimas veces, y en otras legislaciones y en otras situaciones se da lo mismo, está muchas veces condicionado. A ver, y no se puede ser ingenuo, y acá un legislador no puede ser ingenuo. Cuando yo hablo de que se va a empujar a mucha gente a la muerte, y vamos a hablar, se va a provocar muchas muertes evitables, porque hay mucha gente que se siente una carga. Todos tenemos gente enferma, ancianos, dependientes que se siente una carga. Acá, cuando se le diga, mirá que ahora tenés una forma de liberarte la carga, y realmente no vamos a negar, no, por supuesto que no vamos a decir que todos los médicos ni las familias, al revés, yo estoy reclamando, la gran ausente en este proyecto es la familia. La familia debería participar de la decisión. A la familia se la deja de lado, con todo lo que eso implica, y bien decía la diputada, los duelos complejos. No solamente se va a matar a una persona, se va a condenar a esa familia muchas veces a duelos muy complejos que realmente van a causar un daño muchísimo mayor, y eso es lo que queremos evitar. Ante el sufrimiento, el alivio y el cuidado. Un minuto final en este bloque para cada uno, para redondear, si quieren, con respecto a Otto, a esto que se ha puesto arriba de la mesa. Yo creo que nuevamente se insiste en un error y que de alguna manera muestra un desconocimiento del proyecto de ley. Porque el abordaje es desde un punto de vista del derecho, y ese derecho solo lo puede ejercer realmente la persona que está en esa condición de una enfermedad crónica, que tiene una enfermedad incurable e irreversible, que tiene una clara pérdida de su calidad de vida, porque al fin de cuentas esa pérdida sustancial de la calidad de vida es lo que determina una de las condiciones fundamentales para ejercer ese derecho. Diputada. Vuelvo a insistir, no entiendo el apuro de aprobar una ley que es tan compleja, donde quedan un montón de factores por fuera, y realmente teniendo la ley de cuidados paliativos pendiente, y perdonen que lo reitere, me gustaría saber cuál es el apuro. ¿Por qué no coordinar esto legislativamente, ya que es un proyecto que se aprueba por unanimidad en el Senado? No pasar por esa etapa primero y luego esta discusión en más profundidad desde un ambiente más justo, un escenario más justo, con esas prestaciones para toda la población. Ope. Me parece increíble la pregunta, ¿por qué el apuro? Primero, el primer proyecto fue presentado en marzo del 2020, han pasado 2 años y 4 o 5 meses, se habrá pasado el tiempo. Segundo, no olvidemos que mientras nosotros hablamos y discutimos, hay gente que está sufriendo y que se va a morir dentro de poco. Esa gente sí está apurada y tiene derecho a estar apurada. Tercero, para que haya cuidados paliativos para todos en todo el país, no hay que esperar que se sancione la ley, el proyecto de ley en el Senado. Lo que se necesita es una asignación presupuestal suficiente para que ACE tenga los fondos, el dinero, los recursos para llevar efectivamente estos cuidados paliativos que no requieren una nueva ley para practicarse. No olvidemos que Uruguay tenía cuidados paliativos que se decía que eran los mejores en América del Sur en el 2019, antes de que se empezara a hablar del tema, porque se empezó a hablar de cuidados paliativos después que nosotros presentamos el proyecto de ley de eutanasia. Antes nadie hablaba del asunto, pero digo, si queremos potenciarlos hoy, hay que votar fondos en la rendición de cuentas, que por lo que averigüé no hay ninguna partida especial para ACE para cuidados paliativos. Pero mientras eso no sale, mientras eso no se practique, no condenemos a las personas que no tienen acceso a los cuidados paliativos a sufrir hasta la muerte, que es de eso que se trata. Cierro este bloque, Rodrigo. Yo
lo que quiero ante la gente que sufre es aliviarla. Y para eso tenemos los recursos. Lo que quiero evitar, y hablo de muertes evitables acá sí, porque al no haber garantías en esta ley, no hay garantías. 2 médicos sin la especialidad de la psiquiatría no está en condiciones de identificar una cantidad de cuadros de depresión que son los que muchas veces llevan a la persona a pedir la muerte. La persona no es libre siempre la libertad está condicionada. Y en la situación de enfermedad como la que se establece en la ley, su libertad está muy condicionada por el sufrimiento. Entonces, lo que tenemos que hacer, si queremos realmente darle libertad, es aliviar el sufrimiento. Hoy la mitad de los uruguayos no accede al alivio. No empujemos a elegir la muerte como alivio del sufrimiento cuando lo que tenemos que hacer es aliviarla con los cuidados paliativos. ¿Se nos cae a pedazos el sistema de salud entonces? No, el sistema de salud viene avanzando, pero el alivio con los cuidados paliativos en estas situaciones que hoy la farmacología y la medicina tiene los medios que antes no los tenía, bueno, tenemos que ponernos a disposición. Yo no voy a matar gente por que se demore la implementación de los cuidados paliativos. Prefiero, sí, que algunos casos excepcionales, como lo que se plantea, que hoy piden la muerte, porque de 10 personas que piden la muerte, más de 9 o más, cuando acceden a los cuidados paliativos, revierten la decisión. Entonces, ¿vamos a matar esos 9 por apurar la aprobación de una ley? Me parece que no es justo. Bien, en el último bloque, esto se va volando, ya nos queda el último nada más. Quería preguntarle sobre todo a Ope Paget, que es el primer impulsor fuerte públicamente y visiblemente de esto. Estoy mirando la BBC el otro día, mirando el portal de la BBC. Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Colombia, algunos de los países, Canadá, Nueva Zelanda, los países que tienen esto. Si ahí se disparó el tema de la muerte asistida o de la eutanasia, es decir, debe haber algún dato con respecto a esto. Y quiero detenerme un segundo también en el capítulo de los médicos, porque también hay una asociación de médicos cristianos. Ustedes en un artículo ahí, lo voy a decir entre comillas, se meten con el código de ética médica. Digo se meten porque alguien del sindicato médico me decía se están metiendo con el código de ética médica, no deberían. Ahí está. Ahora lo hablamos, pero son 2 temas que quiero que no se escapen del programa porque es tan amplio y cada vez que abro una hoja prefiero no abrirla porque me queda para atrás. Último es lo que ya venimos. Estaba con el cronómetro. 30 segundos, Rodrigo, para después empezar con la ronda final. Cuando usted dice, le pide al presidente públicamente que analice esto, la posibilidad de vetarlo, ¿personalmente lo habló con él, no? No, y no se lo he pedido. Yo creo que el presidente es el final de toda la película y allí tendrá todos los elementos arriba de la mesa y los argumentos para tomar la decisión. Nosotros nunca le hemos pedido ni se lo plantearíamos nunca antes que el presidente tenga naturalmente todos los elementos sobre la mesa. Sí, alguien me decía... Que falta mucho, Miguel. Ojalá podamos seguir, el apurete este es el que yo más reprocho, ojalá, todos los días van saliendo nuevas informaciones, nuevos elementos. No me robe segundo. Silvana, alguien me decía ayer, dice, están desesperados pidiendo que vengan más comisiones y que tengan más tiempo. La presidenta de la Comisión de Salud incluso ha dicho, le estamos dando en vez de 45 minutos 1 hora, y en la LUC la gente pedía más tiempo y más cosas y no le daban. No, a ver, hay temas y delegaciones y delegaciones. Nosotros tenemos una lista de 21 delegaciones pendientes por venir, que ya le habíamos presentado. Se ha hecho caso omiso, pero de esas 21 tenemos prioridades. Como decía hoy el Ministerio, son delegaciones clave que tienen que expedirse sobre esto. Ahora sumamos esta responsabilidad a enfermería. Sin duda es que es importante ir por ahí y saber de los que tienen que actuar y de los que saben aprender también para ver qué texto final se llega, porque hay en muchos artículos temas que quedan a libre albedrío, que no sabemos qué va a pasar en la reglamentación y realmente nos preocupa. Por ejemplo, así que... Bueno, tenemos, por ejemplo,
cuando la persona no pueda firmar, lo va a hacer otra persona solicitando la eutanasia. ¿Quién sería? ¿Quién lo controla? Después también todo lo que tiene que ver con que cuando el médico actuante le da la información de los distintos tratamientos, incluidos cuidados paliativos, ¿en qué circunstancias? Porque en algunos lugares no están disponibles aún. Después, los testigos. Uno puede tener beneficio económico tras la muerte de esa persona y otro al menos no. Entonces, bueno, a ver, ordenemos eso, ¿no? Me parece que eso debería estar, antes de votar una ley, bastante estipulado. Sí. Iván, ¿cuántos temas? Yo creo que la ley, como decíamos al principio, ofrece todas las garantías para que la persona que quiera, en definitiva, tomar una decisión, iniciar el trámite, porque en realidad inicia de alguna manera con su solicitud, con su pedido, inicia un proceso que en definitiva tiene el aval, tiene que tener el aval del médico, de un primer médico, y tiene que tener después el aval de un segundo médico. En todo este proceso, además, está claro que está reconocida la objeción de conciencia para el médico y para todos los integrantes del equipo. O sea que cuando ella decía que le pueden mandar a un enfermero, también puede decir yo no. No es una decisión que se imponga, es una decisión que en definitiva se debe realizar con todas las garantías que están establecidas en la ley. Lamentablemente yo creo que cuando discutimos este tema muchas veces se trata de menoscabar, digamos, las propias garantías que están establecidas en el proyecto, que me parece que han sido ¿Por qué, por ejemplo, un avance sustancial? no se ha recibido a tantas delegaciones que piden ser recibidas? Bueno, es un proceso que, como bien decía Ope, viene de hace 2 años atrás. Bien, voy con Rodrigo. En estudios y un Garantías no hay, ¿eh? Es decir, todas las instituciones, colegios médicos, FEMI, Academia Nacional de Medicina, pidieron, lo que es de toda lógica y todos los televidentes lo van a entender, un comité de garantías previo. Acá no hay. ¿Y qué tiene que tener un comité de garantías previo? Quien realmente identifique si esa persona no está siendo coaccionada. Reitero, desde el punto de vista médico, hay una enorme cantidad de enfermedades de carácter mental, por ejemplo el tema de la depresión, que no va a ser identificada por médicos comunes, no de la especialidad psiquiatra. Eso va a llevar a que muchas depresiones lleven a pedir la muerte, y los médicos van a creer, sí, pide la muerte, está pidiendo la muerte, pero está involucrado en un cuadro depresivo que lo lleva a pedirla porque siente que su vida no vale nada y tiene que acabar. Es decir, yo cuando hablo de muertes evitables, hablo con convicción y con fundamento. Fui muy duro con el Frente Amplio cuando hablaba de muertes evitables en la pandemia, sí, que entendía que no correspondía. Ahora sí yo hablo que esta ley como está va a provocar muchas muertes evitables porque no se están dando la garantía. No hay un comité de garantías previo, no hay psiquiatra, no hay la familia. En la misma lógica del Frente Amplio. Yo estoy en la misma lógica con que se cuestionó el tema de las muertes evitables por parte del Frente Amplio. Iván, tú ingresás en la misma lógica. Lo hago antes, el Frente lo hizo después. Yo no te estoy condenando, digo, lo advierto, en mi función como legislador, representante de la ciudadanía, tengo que advertir sin ingenuidad lo que está en juego. Y yo advierto antes. ¿Y qué pido? Pido garantías. ¿Por qué no se pone a la familia, no se le da la posibilidad a la familia a que tenga participación en la decisión? ¿Por qué no hay un psiquiatra que todo el mundo lo pide para que realmente pueda identificar cuadros depresivos que puede llevar a la muerte? Tú al comienzo dijiste que la familia podía empujar a la persona. No, yo no dije eso. ¿Dijiste? Sí. No hablaste de empujar. De empujar el entorno. A la eutanasia. El entorno muchas veces va a empujar, Iván. Bueno, pero ¿cuál es el entorno familiar? Pero tú te contradecís entonces. Nos están pidiendo. Vas a ignorar que hay muchos que quieren que aportemos garantías o dispositivos así. O sea, personas que van a votar en contra de este proyecto de ley tengan las garantías que tengan. Pero es una ley que va a estar aprobada en el país. En cualquier caso, los señores nosotros también formamos parte del país, van a votar en contra del proyecto de ley. Acá no hay ni apuros ni apuretes. Acá lo que hay son chicanas. No, eso de ninguna manera. Chicanas que vienen postergando de ninguna manera, exitosamente de ninguna manera, el proyecto en marzo del 2020. Es una falta de respeto. Y primero pidieron que se
postergar hasta que terminara la pandemia. No es así. Después Estamos pidieron protegiendo que la no vida. se tratara hasta que se tratara el proyecto de cuidado paliativo. Después pidieron que se recibieran las delegaciones. Después vinieron más delegaciones. Pero si el Ministerio de Salud Pública no ha sido... discutiendo ningún tema técnicamente complejo, sino que estamos discutiendo una cuestión filosófica. Si le reconocemos a la gente en la libertad de decidir sobre su propia vida, o si le confiscamos esa libertad y le confiscamos la dignidad de decidir sobre su propia vida en nombre de creencias y convicciones que son legítimas, pero que no se pueden imponer. Mi convicción primera es la Constitución de la República y el mandato ciudadano, que el derecho a la vida debe protegerse. La República dice que el derecho a la vida es eso, un derecho, no un deber, como lo está sosteniendo vos. De ninguna manera. El deber de los demás vivir cuando está sufriendo. Vos querés imponerle el deber de vivir aunque sufra hasta el último instante. Nunca me habías escuchado decir eso, Ope. Lo que yo tengo el deber es de protegerlo. El deber de protegerlo, que es distinto. Es lo que está diciendo. Lo querés proteger de su propia libertad, una actitud, una libertad que en la enorme mayoría de los casos paternalismo autoritario. No existe. Vos te sustituís a la voluntad de la persona y le imponés que siga viviendo y que sufra hasta el final. No voy a calificar intenciones. Acá mi deber es proteger la vida y mi deber es advertir que esta ley como está va a propiciar muchas muertes evitables y es lo que es mi función como legislador proteger. Bien, en Holanda la garantía son 2 médicos que actúan, lo mismo que tenemos acá. Y así van miles y miles de muertos por año. Se han estabilizado son 75.000 en un poco por ciento por año de todas las muertes que se producen en Holanda. Tengo acá el dato del País de Madrid, 75.000 muertes en 18 años, 17 millones de habitantes. Perdón, Silvana, por favor. Repetilo, por favor. No sé por qué el médico no tiene que ser un psiquiatra. No lo entendemos, es algo que hemos solicitado también explicación. Me indican que nos quedan menos de 4 minutos, si nos apuramos. Es como dice el diputado Pepe Pasquet, que están cuestionando algo o pidiendo que se agreguen cosas que tampoco ustedes lo votarían, no lo votarían de ninguna forma. Pero Miguel, es una ley que va a estar, si se llega a votar favorablemente, va a estar activa en nuestro país. ¿Cómo no vamos a querer incidir en que se apruebe con las mayores garantías? Pero digo, no la votarían de ninguna manera. ¿Estamos contrarios a la eutanasia o estamos por la vida? Iván. Yo creo que hay una definición clara de parte tanto de Rodrigo como de Silvana, en el sentido de que tienen una oposición a la eutanasia, es decir, tienen una oposición a consagrar ese derecho para aquellas personas que deben cumplir con estas condiciones que están establecidas en el proyecto de ley respecto a la enfermedad incurable e irreversible, respecto a una situación, a una enfermedad crónica y respecto a ese menoscabo de la calidad de vida, que me parece que es la cuestión fundamental a la hora de, en todo caso, habilitar una instancia que es un pedido, una solicitud, que va a ser evaluada por médicos. Rodrigo, cerramos con Rodrigo y con López. Como legislador, yo tengo el deber de defender y proteger la vida, que es el valor principal. Naturalmente, una ley, si estuvieran las mayorías para aprobarse, mi deber como legislador también es buscar las mayores garantías. Y en ese sentido, advierto en este proyecto una falta de garantías gravísima, que va a llevar, reitero, a muchas muertes evitables. ¿Por qué? Porque, reitero, y te lo va a decir cualquier médico especialista en identificar, sí o no, cuadros depresivos que son los que llevan a pedir la muerte. Es decir, se va a pedir la muerte muchas veces por cuadros depresivos no identificados por estos dos médicos. Entre otras cosas porque no seamos ingenuos. Estos dos médicos muchas veces van a ser identificados pro eutanasia. Hay médicos que están pro eutanasia. Hay muchos, lamentablemente, que están entusiasmados con la aprobación rápida de esta ley. Nosotros decimos que no para proteger la vida. Queremos el alivio para todos que hoy no lo tienen y, por supuesto, si nos dejaran, si nos permitieran, de ahí nuestro reproche, no se nos consultó sobre un proyecto unificado, se fue con el Frente Amplio. Me parece que nosotros como Partido Nacional, en mi caso, partidos de la coalición de gobierno, deberíamos haber sido consultados para incluso ver si, aunque se vote en contra, van a haber legisladores que van a votar a favor, pero para tener mejores condiciones que esta ley no la da. Ope Pasquet. Este nunca fue un tema ni de coalición, ni de partidos, ni de sectores. Lo dijimos con toda claridad desde el primer día. Es un tema de conciencia individual de cada legislador. En el Partido Colorado y en mi sector ciudadano hay quienes votamos a favor y quienes votan en contra. Nunca se nos planteó que consultásemos ni a la coalición ni a los órganos de los partidos.
Entonces es improcedente plantear el reclamo ahora, a esta etapa. Lo que pasa es que, claro, se ve que esto avanza, que van a estar los votos para aprobarlo en diputados y eso genera algunas reacciones. Pero esto nunca fue ni aceptamos que sea un tema de partido, de sector ni de coalición. Es un tema que tiene que ver con lo que cada uno conciba que es la libertad de la persona en todas las circunstancias. Y las garantías que tiene el proyecto, que son esos dos médicos independientes entre sí que van a intervenir, son las mismas garantías que tienen legislaciones avanzadas como la holandesa, por ejemplo, que no es un país atrasado ni que desconozca la democracia y los derechos humanos, es un país líder en el mundo en ese terreno y con esos dos médicos funciona la ley holandesa y funciona muy bien. Entonces, el proyecto nuestro reconoce esas garantías, consagra esas garantías y le permite a quienes están sufriendo una salida a su sufrimiento. Ope Pasqué, muchas gracias. Gracias a ustedes. Iván Posada, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Silvana, muchísimas gracias. Muchas gracias. Rodrigo, Miguel, muchas y gracias gracias. a los compañeros por el debate. Me quedé con gusto a poco y eso es lo que tiene bueno, Qué bueno. Un Mejor programa. así. Esperemos. ¿Así nos invitan otra vez? Y sí. demorá el tratamiento parlamentario y volvemos a conversar. No tengo incidencia. Felizmente, además, el Parlamento es un poder independiente que funciona. Gracias y hasta la semana que viene.